Esta es la figura de Grecia. Lo que ven ahí en la figura, en la línea negra sólida, es el producto de Grecia de verdad. Y las líneas punteadas son las estimaciones del fondo, las proyecciones del fondo de cómo le iba a ir a Grecia. Como ven, en el 2000, cuando empieza la recesión, en el 2007 dicen que le va a ir bárbaro. Bueno, a todos nos puede pasar que nos equivocamos una vez. Año tras año siguen diciendo lo mismo, siguen ingresando, poniendo condicionalidades, pero esto no solo pasa en Grecia, pasa en todos lados, poniendo condicionalidades, y el resultado de eso es que cuando empezó la recesión en Grecia, el desempleo era 7%. Hoy en día es 25%. Desempleo juvenil, 55%. El producto cayó 25% también. Esto es una desgracia, ¿sí? Ahora, a lo largo de ese periodo, en el año 2012, hubo una reestructuración. Y fíjense cómo funcionó, que esto ilustra el fenómeno del que estoy hablando. Los principales acreedores griegos eran los bancos franceses y alemanes. A la vez, principalmente cuatro bancos de Estados Unidos, que eran Goldman Sachs, el JP Morgan Chase, Citibank y USB, le habían vendido a esos bancos unos instrumentos llamados Credit Default Swap, que dicen, si Grecia no te paga a vos, banco francés o alemán, yo, banco estadounidense, te voy a pagar. Al haber podido usar las políticas del fondo para salvar, que fue lo que se hizo, se salvó en 100% de esos bancos alemanes y franceses, lo que eso quiso decir es que los bancos estadounidenses no tuvieron que pagar un solo dólar por esos credit default swaps. Por supuesto que había grandes incentivos de estos agentes a influir en la posición del fondo y son los primeros que salen. ¿Quién sufre? La sociedad y los acreedores más pequeños. ¿Okay? Entonces, si vamos a, como se dijo anteriormente, a tapar un agujero, también tratemos de cambiar el caño. Y lo que esto quiere decir es que tenemos que en este momento definir la forma en que nos integramos, y esto es fundamental, ¿sí? La conclusión que saco de acá es que tenemos que evitar una solución que nos lleva a un camino que implica un programa con el FMI. Esto sería una desgracia para nuestro proceso de desarrollo. Cierro concluyendo diciendo que Argentina tiene que hacer lo que le conviene a Argentina, y Argentina necesita recuperar la capacidad efectiva de repago, pagarla al 93% de los acreedores. Es importante llegar a una solución y es ahora cuando tenemos que definir dos grandes temas. El primero es cómo implementamos este acuerdo. Utilicemos todos los instrumentos baratos que tenemos, como los que Sebastián Soler describió, para reducir la incertidumbre sobre los costos, y tengamos en cuenta estos tres bloques que describí, en dónde emitimos, cómo usamos las deudas y en qué marcos nos integramos, para favorecer a una integración que conduzca, que ayude a un proceso de desarrollo sostenido e inclusivo. Lo que pienso es que, como están las cuestiones hoy en día, como aprobó la ley de diputados, yo aprecio los esfuerzos del gobierno en resolver este tema, que es importante y hay que hacerlo, pero hay cuestiones por mejorar, ¿sí? Al momento hay aspectos que son criticables. Estamos muy cerca de resolverlos. Y el costo de esperar unos días más es cero, ¿sí? El costo de ir del 30 de marzo al 14 de abril es cero. Después sí, si nos vamos de ahí, empieza a haber costos que empieza a haber incertidumbres que tal vez vayan más allá que los beneficios de esperar. Pero tomémonos el tiempo que tenemos, usémoslo de la forma más razonable y lleguemos a una solución que no solamente cambie el caño, que tape el parche, sino que también cambie el caño. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Terminada la ronda de exposiciones, abrimos a preguntas. La lista de... En primer lugar, el senador Pinedo. Senador Lavado. Sí, senador Lavado y senador Barrio Nuevo. Lavado y Barrio Nuevo. Buenos días. Para el doctor Cruces, él usó una frase de Perón que yo le voy a decir otra, que también dijo Perón. Perón dijo en la plaza que se cortaría la mano antes de firmar un empréstito. Y en virtud de eso, quisiera preguntarle que él también comparó la deuda,
la renegociación de la deuda de Néstor Kirchner con la de ahora y dijo que esto era lo mismo más una propina. A ver si él puede cuantificar esa propina. Senador Barrio Nuevo. Si hacemos todas las preguntas juntas. Bien, gracias, presidente. Buenos días. Tengo dos preguntas para el doctor Soler y una para el doctor Guzmán. ¿Las digo todas? Sí. Bien. Para el doctor Soler, teniendo en cuenta que la Rufo venció en diciembre del 2014, ¿por qué razón inmediatamente después, o sea, desde enero del 2015, no iniciamos las tratativas necesarias para solucionar el tema, digamos, con el acreedor con mayor potencia de fuego, por decirlo de alguna manera? Para el caso de que su respuesta sea de que no era su responsabilidad política, quisiera saber por qué cree usted que no se hizo. ¿Ok? Eso por un lado. Por otro lado, la segunda pregunta, si considera viable que el Estado argentino, a través de una ley del Congreso, pueda facilitar o autorizar la identificación de los activos externos de residentes locales para el caso que los holdouts, usé la expresión activos externos residentes locales, en base a la denominación introducida por el Fondo Monetario Internacional en el año 2005 en los formularios sobre cada país, porque nosotros éramos los únicos en el mundo que teníamos empresas con activos externos, digamos, siendo residentes locales. Ellos introdujeron un rubro en los formularios para identificarnos a nosotros. Entonces, si en el caso de tener la información de que eso fue producto de una fuga de divisas ilegal, obviamente, si pudiéramos de alguna manera facilitar el procedimiento del discovery o algo por el estilo, en el caso de que los holding intenten la aceleración, la cláusula de aceleración, o los holdouts remanentes, el 4%, intentaran una acción judicial. Esa es la segunda pregunta. Y para el doctor Guzmán, la pregunta es la siguiente. Si usted considera de que la legislación y los jueces de Nueva York han actuado con discrecionalidad, lo cual es cierto, si los jueces de Gran Bretaña no tendrían la misma discrecionalidad porque ellos aplican el derecho común, o sea, el common law, a diferencia del derecho continental europeo que es escrito, si no es mejor la legislación del derecho continental europeo y no el insular. Esas son las preguntas. Gracias, senador. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Entonces, si les parece, contestaríamos en el orden que fueron aludidos. Primero Cruces, después Soler, después Guzmán, y si otro de los especialistas quiere hacer también algún comentario, será bienvenido. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senadora Lavado, por su pregunta. Entonces, Perón dijo, no hay que tomar empréstitos. Creo que estamos mezclando dos cosas, con todo respeto, senadora. Hay una discusión que es la conveniencia de cerrar este capítulo. Resolver nuestro problema con los litigantes, poder volver a una situación de normalidad con los bonos reestructurados en 2005 y la deuda que fue emitida en 2005 y tener relaciones normales. Creo, a mi modo de ver, sustanciado por mucha otra gente que estuvo por acá, eso es conveniente. Ahora, eso, como usted bien señala, abre otro problema. Y es que nos vuelven a habilitar la tarjeta de crédito. Y Argentina tiene una mala memoria en esto. Cada vez que el mercado nos prestó,
nuestro equilibrio sociopolítico fue tal que tomamos toda la deuda que nos prestaban. Hasta que el mercado cambió de humor. El mercado tiene la misma estabilidad emocional que un chico de 15 años en su primera fiesta y cambia de humor con mucha frecuencia, y entonces el mercado se da vuelta y nosotros tenemos una tremenda crisis que paga la gente más vulnerable en la Argentina. Entonces concuerdo con su llamado a la prudencia. ¿Cuál es el problema con la prudencia fiscal? O sea, veo de gente que uno típicamente caracterizaría como militante de centro-izquierda un enorme llamado a la ortodoxia fiscal, porque Argentina tiene un nivel de déficit fiscal entre 4, 5, 6 puntos del producto, no sé cuánto es, pero es un número que está por ahí. Este no es un momento para hacer un ajuste fiscal draconiano para restablecer la solvencia. Estamos en una economía que hace varios años que crece muy poco, o no crece o decrece, no me voy a pelear porque no sabemos bien cuál es el número, pero entonces en el medio de la recesión no es el momento para hacer un ajuste fiscal draconiano. Tener la posibilidad de usar cantidades moderadas de deuda en esta circunstancia es útil, pero yo comparto su preocupación, senadora. El 1 de marzo, el día que el presidente abrió las sesiones ordinarias del Congreso, publicó una nota en La Nación cuyo título fue el día siguiente a arreglar con los buitres más peliagudos, el título era "Ahora prudencia". O sea, comparto su preocupación, simplemente que este no es el momento. Respecto de la propina, el cálculo es muy sencillo, senadora. En 2005 nosotros emitimos un conjunto de instrumentos en pesos, en dólares, en euros y en yenes. Bonos par, bonos discount, bonos cuasi par en pesos y unidades vinculadas al PBI. Si toda esa canasta se la dimos a un fideicomiso para este 7% que no arregló, y cada vez que pagamos $1 sobre los nuevos instrumentos, ese dólar fue reinvertido en el propio instrumento que lo pagó, en esa canasta hoy hay, al 24 de noviembre, que son mis números, $133. Según el diputado y exministro Kicillof, hay $140. Según el ministro Prat-Gay, hay $160. Se le está ofreciendo 150 en la oferta base. Luego está la oferta pari passu, que es gente que viene con un arma nuclear bajo el brazo, y ahí es una oferta un poquito peor que el promedio de las reestructuraciones en las cuales los acreedores tienen mucho poder. Muchas gracias. Doctor Soler. Sí. Hace 4 días que, si no le fallo a la cuenta, distintos expertos se han sentado donde estamos sentados nosotros ahora y han dado su opinión, y entonces, por respeto de nuevo a los senadores que me imagino también quieren pasar a la siguiente etapa, que es la discusión entre ustedes, voy a ser muy breve. Respecto a la primera pregunta, ¿por qué no se negoció a partir del 1 de enero de 2015? ¿Por qué el gobierno anterior? La respuesta usted ya me la dio, yo no lo sé. Pero tampoco me quiero escapar con esa sola respuesta, yo no voy a especular, pero sí me parece, aprovecho, me da el pie para decir lo siguiente. Si todos estamos de acuerdo que el fallo fue injusto, si todos estamos de acuerdo que la conducta de los fondos buitres fue extorsiva, lo esperable de un sistema político maduro es que en junio del 2014, cuando el fallo de Griesa queda firme, hubiera habido un frente común, para usar una expresión que se usa seguido, una política de Estado compartida por todos los sectores, de resistir y negociar conjuntamente. Y yo creo que hay culpas compartidas de por qué eso no pasó. Hay culpas del gobierno, pero también en la oposición. Me parece que todos los sectores se apuraron a tratar de sacar el rédito político que pensaban que se podía sacar de la situación. Y eso es malo para el sistema político, y el costo lo estamos pagando ahora. Porque efectivamente yo creo que se está negociando de apuro y obteniendo una quita menor de la que se hubiera podido. Sí digo esto también. Durante el 2015, donde el gobierno podría haber intentado solo, sin el acompañamiento ya de la oposición, o sea, en una situación de debilidad, reabrir una negociación, yo pienso que eso era muy difícil porque la situación en ese momento era de aún mayor debilidad de la de ahora, porque la realidad es que el gobierno hubiera planteado una negociación al mismo tiempo que uno de los principales contrincantes en la elección presidencial ya había aclarado, como está en todo su derecho a aclarar, que su posición era pagar, acatar la sentencia, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que la situación en el 2015 hacía muy difícil ya encarar una negociación con posibilidades de éxito.
2014, creo que todos los argentinos podríamos haber aprovechado la oportunidad, esa oportunidad no se aprovechó. Respecto a la segunda, que es si se puede, yo pregunto un poquito técnica, ¿no? Y también voy a ser muy breve, ¿se puede identificar quién tiene qué bonos y sobre todo si argentinos tienen esos bonos para ver de frenar de alguna manera demandas judiciales? A ver, la ley argentina ya tiene eso. No vayamos a buscar una solución afuera que la ley argentina nos brinda adentro. Todos los argentinos tenemos obligación de pagar impuestos de acuerdo a la renta global y tenemos la obligación, por encima de un piso que es singularmente bajo, de declarar una vez al año qué bienes tenemos. Y esos bienes, por supuesto, incluyen los bonos de la deuda pública argentina. O sea que si hay algo que podemos hacer y está a nuestro alcance, es asegurarnos que los argentinos cumplen con su deber. Y eso se llama, por supuesto, tener reglas claras que exigen esa revelación, pero después también estar dispuesta a aplicarlas con todo el rigor. Tenemos un antecedente en los diarios ahora de unas cuentas no declaradas en el banco HSBC. Bueno, empecemos porque esos argentinos que aparentemente no han cumplido con su obligación, la cumplan. Entonces, para mí, antes de buscar soluciones afuera, que las hay y que podemos trabajar en conjunto con otros países, de hecho se está trabajando en conjunto con otros países, el gobierno anterior lo hizo, empecemos por encontrar las soluciones adentro. Gracias, doctor. Gracias, senador Barronuevo, por su pregunta. Presidente. Bueno, la diferencia entre Ley Nueva York y otros lugares. La diferencia es el remedio, ¿sí? Es el hecho de que la justicia de Nueva York y la justicia de Estados Unidos en general ha mostrado ser capaz de bloquear pagos a bonistas, como dije anteriormente, violando contratos, solo para favorecer la oposición de una minoría, pero una minoría que no es cualquier minoría, es una minoría que es muy influyente en cómo han evolucionado los marcos legales y las reglas de juegos que determinan la forma en que se gobierna y se organiza ese país. Hay un evento que es fundamental, que es, había una ley llamada Champerty que prohibía hacer lo que hoy en día hacen los fondos buitres, que es comprar deuda que está en default a precio de remate y luego litigar buscando cobrar todo el principal, más intereses, más punitorios. Por lobby, que en Estados Unidos es legal, lobby documentado de los fondos buitres, Champerty fue eliminado de la legislación. Entonces, y esto es una cuestión general de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, que es que el sistema financiero está teniendo una influencia enorme en cómo se escriben las reglas. No es solo el tema de los mercados de deuda soberana, lo hemos visto con el tema del salvataje financiero en la crisis de Estados Unidos en el año 2007-2008, que lo que implicó es una transferencia enorme de recursos de quienes pagan impuestos hacia los bancos. Y es una cuestión general. Entonces, ¿por qué Argentina se va a exponer a un sistema que funciona así? Pienso que no tiene sentido, ya lo sufrimos en el pasado. ¿Cómo me costaría entender, tanto como analista como ciudadano, pero sobre todo como analista, que volvamos a hacer lo mismo, que volvamos a exponernos a ese sistema? Y como dije, esta es una discusión que se tiene que dar hoy, ahora, porque en este momento están abriendo la puerta a la integración internacional. Entonces, creo que es la responsabilidad de quienes están aquí definir cómo el país se va a relacionar con el mundo en el momento en que eso empieza. Me parece primordial como sociedad definir estas cuestiones. Si ningún expositor más quiere hacer algún comentario, por favor. Hay una idea de que la relación con el mundo pasa por el Fondo Monetario Internacional. Y en rigor de verdad, lo que estructura la economía son los acuerdos internacionales de comercio. Acá hay una sombra mucho más pesada, que es el convenio con la Unión Europea, el eventual tratado de libre comercio con Estados Unidos. Esa sola insinuación, con la absoluta falta de información y de estrategia nacional, pone en riesgo la totalidad del aparato industrial argentino. Y por el contrario, el fondo, coincidiendo con el doctor en todo lo que dice, la Argentina tiene 21 convenios, no cumplió ninguno. No cumplió ninguno. Jamás, ninguna de las condicionales fueron cumplidas. Nunca. Jamás.
Por lo tanto, se escribe y no se cumple. Y eso lo sabe cualquiera que opere de verdad. Eso es, nada más quería hacer eso. Muchísimas gracias, profesor. Le agradecemos a todos los expositores su presencia y creo que nos ha ayudado. Y si les parece, pasaríamos un pequeño cuarto intermedio de media hora, 1 hora, ya para juntarnos en este mismo salón a dictaminar en 1 hora. Muchas gracias.